Ok, pues me da muchísimo gusto que se hayan conectado. Déjenme presentarme primero. Yo soy Clau Vega, soy Health Coach y una de las cosas por las que yo empecé a utilizar doTERRA justamente fue para la parte emocional. Ok, sí los empecé a utilizar muchísimo con mi familia, los aceites, pero en mi práctica lo empecé a usar mucho en la parte emocional. ¿Por qué? Porque justamente lo que empecé a ver fue que todas las personas que llegaban conmigo en los cursos, en el coaching individual, siempre traían una parte emocional que trabajar, ¿ok? Y la verdad es que trabajar emociones no es tan sencillo, ¿ok? Sobre todo porque también a veces lo hemos como estereotipado un poco en cuanto a que si tienes que trabajar una emoción, me acuerdo mucho que hace algunos años, afortunadamente ya no tanto, si tú decías que ibas al psicólogo, bueno, o sea, confundían psicólogo con psiquiatra con que ya estabas, con camisa de fuerza y pues está mal, ¿no? Al final todos tenemos emociones y todos tenemos que trabajarlas, ¿no? O sea, quien me diga que vive sin emociones y está cool siempre, de verdad que estaría como que súper raro, ¿no? Entonces yo las empecé a utilizar mucho ahí y me encanta el tema, ¿ok? Entonces, lo que hice con esta presentación, o sea, el tema de emociones podemos hablar de emociones por día, es que consolidé varios tips de emociones de los aceites que están en el kit familiar, que yo sé que ese es el kit que muchos de nosotros tenemos al principio, y sepan ustedes que en ese kit tienen un botiquín literal emocional, ¿ok? Entonces, eso es muy importante para que lo puedan usar y también van a ver que metí otros aceites que a mí me parece que son muy importantes, igual después de que ya tienen su kit, como para que vayan anotando cuáles otros les pueden servir. A lo largo de la presentación, seguramente de repente se van a dar cuenta que van a decir, ay, como que eso lo tengo que usar para esto, entonces vayan haciendo notitas. Es muy importante porque el chiste es que esto les sirva a ustedes para ustedes mismas, ¿ok? Muy bien. Y un libro que de verdad les recomiendo mucho es este de Emotional Healing with Essential Oils de Daniel McDonald, que yo entiendo que es el que ya está en español también, uno amarillito. Y bueno, y sé que Sai por ahí lo tiene y también tiene el de Una gota cambiará tu vida, que es súper práctico porque también tiene muchos de estos tips, ¿ok? Y bueno, también tiene otros tips ahí más, les voy dando más tips que hemos visto a lo largo del camino, ¿ok? Así que bueno, yo le llamo salud emocional y aceites básicos, ¿ok? Entonces, es bien importante y esta nota siempre se las hago porque si es extracto de bibliografía, ¿no? Es muchas experiencias, pero siempre, 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 así como decimos, no te saltes al médico, pues tampoco te quieras saltar si tienes que trabajar algo más profundamente. Y a veces muchas de estas sesiones te sirven para darse cuenta que a lo mejor hay que rascarle algo por ahí. Entonces, nosotros mismos sabemos cuando de repente a lo mejor necesitamos una ayuda un poquito más profesional, ¿no? Y pues la verdad es que me encanta porque yo tengo ya varias amigas y conocidos y doctores y psicólogos y psiquiatras y coaches que ocupamos los aceites en este camino, ¿ok? No tengo que decirles mucho, pero pues ya saben que si queremos que los aceites nos funcionen como está puesto en esta presentación, pues la verdad es que sí tenemos que utilizar los aceites de mayor calidad que existan y que sí tengan este grado de pureza terapéutico, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si no, no van a hacer su función igual, ¿ok? No es lo mismo que huelas una lavanda con alcohol y con perfume, etcétera, porque no va a tener el mismo efecto a nivel cerebral y a nivel emocional y energético como lo tiene doTERRA, ¿ok? Ahora, acuérdense aquí, bueno, yo sé que igual a lo mejor aquí me voy a proyectar con la edad, pero yo quiero que se acuerden de las que llegamos a ver Chabelo, digo, tampoco crean que tengo la de Chabelo, ¿verdad? Pero sí me tocó. Entonces me acuerdo que había un juego en el que te metía Chabelo y te ponía con muchos papelitos, igual en el juego de la OCA, o sea, más para acá, que tú agarrabas papelitos y eran premios, ¿no? Y era un tubito donde te daba vuelta todo con viento y entonces el momento en que tú pescabas los papelitos, eso era lo que te llevabas de premio. Entonces el chiste era agarrar la mayor cantidad de premios posibles en determinado tiempo. Entonces, para mí el tema emocional es muy parecido
¿Por qué? Porque imagínense que de verdad tienen emociones positivas en una mano, imagínense esos papelitos bonitos, de colores lindos, los tienen en una mano, y en la otra mano tienen todas las emociones negativas, ¿ok? Lo quieran llamar, ¿no? Pena, tristeza, miedo, resentimiento, coraje, odio, ira, lo que sea. Y de todas maneras sigue habiendo emociones volando alrededor de nosotros. Siempre las va a haber, ¿ok? La realidad es que nosotros podemos seguir atrapando emociones. Siempre, siempre, siempre. Nosotros tenemos la decisión y el poder de elegir. Entonces hay que soltar, ¿ok? Y esto es bien importante. Tienes que soltar para poder agarrar algo nuevo. Así que siempre que hablo con mis coaches y siempre que doy sesiones, les hago mucho hincapié en esto. Y a lo mejor quienes ya han tenido sesiones conmigo dicen, nada, que vuelve la burra al trigo. Pues sí, es lo mismo. Tienes el poder de elegir y te tienes que dar cuenta que tienes el poder de elegir. Alguna vez hablaba con una persona que le daba coaching, me decía, pero es que, y regresaba otra vez a volver al pasado y el coraje y la tristeza y el resentimiento. Y yo le decía, estás tan llena de eso que no puedes dejar entrar más. Tienes que sacarlo, soltarlo, dejarlo ir y entonces agarrar lo siguiente. Y a veces les pongo, imagínense, como los changuitos, ¿no? Que agarran una liana y sueltan la otra y agarran la que sigue. Si quieres seguir avanzando, tienes que soltar también. Y muchas veces estamos agarradas de muchas emociones que nos siguen atrapando a no seguir avanzando. ¿Okay? Entonces, todo esto es un camino que tenemos que ir descubriendo. Entonces, suelta para poder avanzar, suelta para que puedas recibir lo positivo. Y algo bien importante, chicas, los aceites no hacen el trabajo emocional por nosotros. Me encanta porque ayudan a evocar sentimientos, emociones, apertura de autoconocimiento, de liberación. Y por otro lado, también te pueden ayudar a mitigar, a lidiar con emociones negativas. Te ayudan de los dos lados, a evocar las positivas, a mitigar y trabajar las negativas. Pero si yo tengo una culpa mega atorada, por más que me eche todos los aceites al mismo tiempo, tengo que trabajarla. ¿Ok? Me va a ayudar, sí, pero tengo que hacer un trabajo. Entonces, el otro día alguien me decía, es que, pues vamos a ver, hay varios ejemplos, pero me decía, es que pues lo uso y lo uso y no veo avance. Y yo le decía, pero tú lo quieres hacer, tú quieres avanzar, tú quieres dejar ir, no todavía. Bueno, entonces no pueden hacer el trabajo emocional por nosotros los aceites. 5 etapas donde nos van a ayudar los aceites. Te pueden ayudar cuerpo físico, en etapas de sanación, es un gran apoyo y lo vemos desde las gripitas. Acuérdense que la mayoría, un gran porcentaje de las enfermedades del cuerpo físico también vienen reflejando o somatizando algo que tenemos atorado. No es azar que alguien que se enferma muchísimo de la garganta, hay cosas que no ha dicho. Yo tengo una muy querida amiga que de verdad por muchos años, se atoró un tema emocional muy fuerte que nunca dijo, que nunca expresó, que nunca resolvió. Empezó con problemas de garganta y acabó con temas de tiroides. ¿Ok? Por mucho tiempo. Entonces el cuerpo lo refleja. Después podemos tener una sesión de salud de la mujer y hablamos más a detalle de esa parte, ¿no? Otra parte es la sanación del corazón también. Claro que a veces tienes una pena muy grande, por supuesto, eso no se va a ir, pero sí te va a ayudar algún aceite a que disminuya, como por ejemplo el aceite geranio, que es excelente, o el aceite de rosas, o el helicriso, que te ayudan a trabajar con el dolor, ¿no? Otra cosa que te ayuda mucho los aceites, y vamos a ver algunos ejemplos, a dejar ir creencias limitantes. Cuando tienes miedo, cuando no sabes poner un alto. Hay bastantes temas por ahí que nos pueden ayudar. Obviamente también la conexión espiritual, cualquiera que sea tu creencia, te pueden ayudar muchísimo. Y la otra es que te inspiran, te ayudan a que tengas un propósito de vida. No vamos a entrar mucho en este tema, esto yo lo trabajo muchísimo con mis coaches. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno y cualquier destino es bueno, ¿ok? Entonces, sí necesitas tener un objetivo y necesitas tener una meta y tienes que saber a dónde vas. Y a veces es muy difícil.
Hay un ejercicio que yo les hago, que a veces les digo, ok, cuéntame qué vas a hacer y pregúntense ustedes, ¿qué van a hacer el fin de semana? Probablemente ya tienen algún plan. Si yo les pregunto, ¿qué vas a hacer el siguiente mes? También tengan un plan. ¿A dónde son tus siguientes vacaciones? También probablemente tengan un plan. Pero si yo te pregunto, ¿en un año qué vas a estar haciendo? No va a estar tan fácil. Y mejor ya no me sigo porque igual ahí es donde dices, chin, no lo sé. Y ahí de repente viene mucho insatisfacción personal o de lo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque a veces dejamos que el viento nos vaya llevando a donde quiere. Entonces, también te ayudan mucho los aceites a enfocarte. Y bueno, antes de empezar ya en tema de aceites, la mejor persona que nos puede decir que necesitamos somos nosotros mismos. Y ten confianza en eso. Si estás empezando a usar los aceites o si ya tienes tiempo usándolos, date cuenta que hay veces que te jala, o sea, de verdad pareciera que te jala la botellita a que la uses. A lo mejor no sabes por qué, no sabes qué significa, pero te llama ese aroma, te llama hasta el color de la botella y entonces úsalo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe y nosotros sabemos también, ¿ok? La otra cosa que también necesitamos ver es que la humildad y honestidad con nosotros mismos es lo que más nos va a ayudar a entender qué necesitamos. Tú siempre que quieras trabajar el tema de emociones o que alguien llega contigo y te diga, oye, es que me siento triste, me siento deprimida, a veces vamos siempre de lo general a lo particular, ¿no? Esta sesión quiero que la vean mucho para ustedes, para ti, que veas cómo te sirve, porque en la medida en que te ayudes, tú vas a poder ayudar a los demás. Y a veces tienes emociones muy genéricas. Tengo miedo, tristeza, ansiedad, estoy súper acelerada, ¿no? Entonces, hay que ver en realidad por qué pasa, ¿ok? Y entender un poquito más para empezar a descubrir de verdad qué necesitamos. A lo mejor muchas veces pasamos del coraje de que a veces hasta estamos contestando lo horrible al pobre marido, pareja o a las amigas o a los papás o a los hijos. Y no es que estés triste, no es que estés enojada, a lo mejor estás triste, a lo mejor te sientes que no te ayudan, a lo mejor te sientes sola. Entonces, en la medida en la que seas muchísimo más honesta con esas emociones, te va a ayudar. Y sobre todo piensa que cuando vas a trabajar emociones difíciles, o las que son hasta le decimos como feíto aceptar, o sea, porque lo hacemos estereotipado así. Y no es que esté mal, digo, todos sentimos culpa, todos nos hemos sentido con enojo hacia alguien, coraje, resentimiento, envidia. O sea, claro, no son emociones lindas como para decir, soy envidiosa, ¿no? O sea, sentí envidia de mi amiga y aparte que la quiero mil. Bueno, pero pasa. Entonces hay que ser muy honestas con nosotras mismas para poderlos trabajar también, ¿ok? Y pues obviamente hay que ver mucho hacia el interior. ¿Qué otras cosas te pueden ayudar? Y de verdad, créanme que no es que hagan todas, pero agarren una. Pruébala por una semana. No te digo que la pruebes 21 días y todo un mes. Agarra una de estas que te estoy poniendo aquí y prueba una, ¿ok? Porque créeme que te puede ayudar muchísimo. Puede ser meditar. Eh, a mí, por ejemplo, Clau, me cuesta trabajo meditar, mucho, mucho, porque igual voy a la clase de yoga y estoy en plena posición y ya estoy pensando en las 758 cosas que voy a hacer y como, o sea, si tuviera post-its ahí los estaría anotando, ¿no? Entonces me cuesta trabajo meditar, ¿no? Pero lo he intentado, a mí me ayuda mucho colorear o dibujar, me ayuda también la parte de orar a mí en lo personal, ¿no? O sea, como que lo siento más enfocado, cada quien con la creencia que tenga, ¿no? Escribir también me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque enfoca la mente en una sola cosa. Estas actividades, igual el mindfulness, quien no lo haya escuchado, mindfulness es una práctica que tú te enfoques en una cosa a la vez. Es muy sencillo, pero a veces es muy difícil hacerlo. Y es que si te sientas y enfrente tienes una flor, la veas el color, los pistilos, cómo está, su textura, su tallo, sus hojas, a qué huele, y te enfoques en la flor.
En el cielo, ya casi nadie ve el cielo, pero el cielo es, ves la nube, el color, la forma, la figura. Créeme que si haces eso, y no te digo que te pongas a hacerlo 1 hora todos los días porque estamos súper ocupadas y con mil cosas, pero si lo haces empiezas con unos 5 o 10 minutos, te va a ayudar mucho, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas en ese ratito. Y cuando regresas a tus carreras, te va a ayudar a que te reenfoques mejor. Y si lo haces esto con algún tipo de aceite en el difusor, lo frotes en tus manos y lo huelas, te va a ayudar todavía más, ¿ok? Entonces, escoge una, de verdad sí te lo digo, escoge una y con el aceite que ahorita descubres que quieres usar, hazlo. Y a lo mejor vas a poner, no sé, la canela y vas a escribir, la acacia y vas a escribir. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, ¿por qué se los digo? Porque como mujeres, y yo sé que aquí hay muchas mamás también, empezamos a hacer todo y al final nos quedamos nosotras. Siempre. Es más, ¿cuántas de ustedes les ha pasado que ya embarraron de aceites? Bueno, o sea, le pusieron aceites hasta el cartero que les dejó las cartas porque tenía dolor de garganta y ya le dieron a todo el mundo y ustedes no tienen nada y en el día no se han puesto nada. Hagan del uso de sus aceites una rutina, porque créeme que te va a cambiar tu vida. Entonces, si te despiertas y ocupas alguno de los aceites que ves aquí para despertarte y lo huelas, te va a ayudar. Pon el difusor. Si le pones el difusor a tus hijos todas las noches, ponlo para ti también. No te va a quitar mucho tiempo, pero cuídate, porque si tú te desorganizas internamente, entonces todo lo demás se desbalancea, ¿ok? Entonces es muy importante también. Ahora, pues ya vimos esta parte, como les decía, la parte de las sanaciones, ¿no? Esta sanación de corazón les quiero hacer un hincapié aquí, porque los aceites, la vibración que tienen, y no solamente en la parte energética, sino inclusive en la parte más científica, si lo medimos, o sea, bajo las mismas teorías de los imanes, de la bioresonancia, de la bioimpedancia, cómo funcionan los escáneres, por ejemplo, cuando tú tienes emociones reprimidas o negativas, vibras en una frecuencia más baja. Entonces, cuando tú pones un aceite en una frecuencia alta, ¿qué va a pasar? Que la emoción no va a poder vivir ahí. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes un tema de tristeza, de muy profunda, de dolor, de culpa, y utilizas el aceite te va a subir tu vibración. Y muchas veces a lo mejor no tienes el exacto que necesitas, pero el hecho de que nuestros aceites doterrianos sean tan puros, elevan las vibraciones. Entonces, el que tengas a la mano, úsalo porque te va a subir tu vibración física. Y digo, después hablaremos en otra ocasión de la parte de enfermedades, pero es parte de lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso te va a ayudar mucho. Las flores son de los elementos, quienes son más expertas en flores de Bach, pues las flores son de los elementos que tienen las vibraciones más altas, pero un incienso tiene una vibración altísima. Muchos árboles tienen una vibración muy alta, ¿no? Mi abuelita se abrazaba de los árboles y a mí me decía, abrázate del árbol y yo pues iba y me abrazaba el árbol, ¿no? Ahora digo, bueno, mi abuelita, en paz descanse, era una mujer muy sabia, siempre estaba en contacto mucho con la naturaleza, con su espiritualidad, y ahora entiendo por qué iba y se abrazaba de los árboles, y si veía de repente un sauce o un roble, ella se lo sabía perfecto. A veces iba y se abrazaba del roble y decía, necesito la fuerza del roble. Entonces, es muy importante por eso también, ¿ok? La otra cosa, por lo que los aceites a nivel emocional te ayudan mucho, es porque, no voy a ver esto en detalle, no se espanten, es que las emociones y los olores se procesan en las mismas estructuras cerebrales, ¿ok? Entonces, no es azar que de repente les voy a contar algo que me pasó ahora con el 10 de mayo, ¿no? Mi abuelita ya no vive, mi mamá tampoco. Pero la verdad es que las dos eran así como que mi brújula, ¿no? Entonces, hace muchos años que ya falleció mi abuelita. Y vi la crema teatrical de rosas. Y bueno, de verdad que la compré, o sea, me jaló y la compré, ¿no? Cuando la abrí y me la puse, bueno, yo cerraba los ojos y sentí tranquilidad, amor, paz. ¿Por qué? Porque de verdad ese olor, yo decía, estoy oliendo la casa de mi abuelita.
y me embarraba de crema perfecto, me acuerdo, con esa crema, y me traía como sentimientos muy lindos, de mucha tranquilidad. Cuando yo me sentía muy triste o enojada o no me hallaba, corría a casa de mi abuelita. Entonces, era un lugar donde yo siempre sentía paz y me sentía segura. Y esa crema de verdad fue impresionante cómo me trasladó a eso, ¿no? Igual me pasó cuando olí el aceite de rosas, porque mi abuelito usaba mucho rosas. Pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es por eso. Y también las que hayan tenido ya hijos, hay olores que hueles en tu embarazo, te vomitas y no quieres volver a oler en tu vida. Pasa lo mismo. O hay olores que te recuerdan y vuelves a sentir el mismo miedo, la misma angustia, el mismo coraje. ¿Por qué? Porque pasó algo cuando olías eso mismo. ¿Okay? Entonces, por eso es muy poderoso el poder de los aceites, porque actúan en diferentes niveles. Y más científicamente todavía, cuando hablamos de la composición química de los aceites, pues tienen, quienes tengan su libro de Modern Essentials, de verdad, si no lo tienen, háganle el ahorrito y cómprenlo, es buenísimo, porque en ese libro te dice qué compuestos tiene el aceite, ¿no? Alcoholes, ésteres, monoterpenos, esquiterpenos, qué es esto que está aquí adentro. ¿Y qué va a pasar con eso? Que cada uno va a tener un efecto emocional en ti. Entonces, por ejemplo, muchos de los aceites que te renuevan, te armonizan, perdón, es el efecto que tienen aquí las flores. Fíjense, rosa, geranio, ¿ok? Energizantes, te ayudan muchísimo los que son mentolados, ¿ok? Aquí está el mentol, que es parte de antialcoholes y ketones, por ejemplo. Entonces, vas a tener diferentes efectos y esto se los comparto porque esta rueda, de hecho, la pueden encontrar en el doTERRA blog. Pueden buscarla como doTERRA Essential Oils Properties Wheel. No sé si ya está en español, pero te ayuda porque a veces gente que te ve con cara de esta se volvió como que medio rara, ¿no? Entre chamana, bruja y esotérica. Este, yo les enseño esto y les digo, a ver, aquí hay ciencia detrás de, ¿no? Sí, hay muchas otras cosas como se utilizan los aceites a nivel energético y demás, pero muy científicamente hablando, tienen una razón de por qué están funcionando, ¿ok? Entonces, yo soy muy de por qué, ¿no? Mi abuelita, mi mamá que les contaba, me decían la niña, ¿por qué? ¿Por qué todo era? ¿Pero por qué? Y funciona así, ¿pero por qué? Entonces, yo, esto por eso me fui a, ¿pero por qué? ¿Por qué funcionan tan bien? O sea, ¿por qué no puede ser que de verdad, o sea, yo huelo el cardamomo y me siento como renovada? Pues sí, porque es el efecto de los ésteres que es el terpinilacetato que te hace que te sientas así. Ah, ok, ¿no? Y bueno, aquí están todo lo que te levanta. Son muchos de los aceites cítricos. De verdad, un cítrico, si tú estás en el día de esas veces que no te quieres parar de la cama porque dices, pucha, no, mejor no, otro ratito, pero no es porque tengas mucho cansancio, sino porque estás huyendo de algo o de una realidad que no te está gustando y no estás todavía consciente de que la quieres cambiar o cómo la vas a cambiar. De verdad, huele algún cítrico y si le quieres dar un plus, huele menta. Entonces, naranja y menta, maravillosa combinación para arrancar el día, ¿no? Limón y menta igual. O puedes de repente tomar un cítrico y por ejemplo, un eucalipto o un ciprés y también te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Y bueno, aquí hay otros que están con otros efectos. Ahora, estos efectos que dan aquí, si se fijan, están dados por los monoterpenos. Y hay otra parte que son los esquiterpenos, que son como más calmantes, como más aterrizantes, ¿ok? Si se fijan, esta es tal cual cómo están constituidos a nivel químico los aceites. Y bueno, todo lo que son los aceites que te estabilizan, por ejemplo, aquí viene un balance, seguramente debe de ser alguno de los que entran aquí, podría ser los componentes que tiene el balance. Y aquí hay otros que también son calmantes, ¿ok? Entonces, esa es una parte de por qué funcionan así, ¿ok? Ahora, ya vamos a entrar a los ejemplos, ¿no? A los ejemplos tal cual de los aceites, porque me decir, pues sí, mucho choro, Claudia, pero ya cuéntanos por qué. Bueno, la menta. La menta se le dice el aceite del corazón bollante y esta nos va a ayudar muchísimo porque te va a ayudar a que estés mejor. Lo que le manda la menta al cerebro es una señal de que todo está bien, de que estamos bien.
¿ok? Entonces, esto que dice aquí, que te ayuda a que tomas fuerza para que enfrentes tu realidad emocional, es muy fuerte, chica. De verdad. He tenido casos de gente que está en una depresión crónica y la menta es lo que te levanta y te dice, ok, no me gusta lo que estoy viviendo, lo tengo que cambiar. O sea, por eso les digo que en todo esto hay un trabajo que hacer, pero vamos a cambiarlo. Órale, a darle, ¿ok? Entonces, eso es muy bueno. Inclusive hay gente que tiene depresión, que tiene incluso muchas preocupaciones y no puede dormir y duerme con menta, porque la menta te manda esa señal de decir, ok, si podemos, va para adelante, ¿ok? Cuando tienes esta pesadez, te ayuda mucho, o el pesimismo. ¿Cuántas veces? De verdad, la mente es un aceite que en serio lo debemos de tener todas, porque ¿cuántas veces te ha pasado que, no sé, les doy un ejemplo, tu esposo sale a una sesión, va a carretera, no ha llegado a la hora que te dice que va a llegar? Bueno, ni te cuento todas las historias